Hola, buenos días a todos. Son las 10, vamos a empezar a comentar la última de las ponencias de esta semana virtual de ATE. Me imagino que muchos ya me conocéis. Yo soy Juan Luis Alfaro, responsable socio director del área jurídica de ATE Legales. Estamos celebrando y hoy clausuramos el 50 aniversario de ATE. Yo llevo recorridos la mitad de estos años, 25 en ATE, y ciertamente es la primera vez que nos vemos en esta tesitura de tener que evitar el contacto personal que tanto nos gusta a todos y sustituirlo por esta webinar o estas ponencias para dar salida a esta celebración de 50 años, aun cuando sabemos que cuando se pasen todas estas circunstancias, pues lo celebraremos debidamente. En ATE Asesores Legales asesoramos a las empresas y a particulares desde el punto de vista mercantil. También implementamos programas de prevención como el que vamos a hablar hoy, el compliance penal, y también asistimos a todo tipo de procedimientos judiciales, a cualquier jurisdicción y también en concursos de acreedores. La primera de las cuestiones que de alguna forma valoramos en ATE sobre qué tema tratar en esta webinar en jurídico para dar clausura, pues la verdad es que cerrábamos el tema en que quizás el concurso de acreedores, que desgraciadamente tan de moda está, pero como todo el mundo de alguna de las maneras ya conoce su situación, pues declinamos el poder tratar este tema sustituyéndolo por tema de compliance penal, ya que la gente, las empresas o no tienen conocimiento del mismo o no son conscientes de la necesidad e incluso de tener que tenerlo implantado dependiendo qué tipo de organizaciones, según veremos. Por eso, por tema de actualidad, de conveniencia, de necesidad y a veces de obligación, hemos decidido hablar de compliance penal, que ampliaremos a canal de denuncias porque el 17 de diciembre de 2021 será de obligado cumplimiento para determinadas organizaciones. También cuando solemos impartir charlas o ponencias, a mí particularmente me gusta que en cualquier momento me interrumpan y me pregunten para poder pasar a los diferentes temas. Parece que en esta dinámica de webinar tenemos que esperar al final si queréis efectuar algún tipo de consulta. No obstante, si en algún momento posterior a esta ponencia deseáis tratar algún tema o ampliar información o resolver cualquier tipo de duda o comentario, tenéis en pantalla mi email profesional jalfaro@ate.es. También podéis contactarnos con el teléfono de ATE 943 28 92 11 preguntando por Leire Imaz o Leire Cruz o cualquiera de los miembros del equipo jurídico o incluso a través de la propia web. Bueno, como os he anunciado, voy a hablar de compliance penal y también de uno de los elementos que lo componen, que tiene vida autónoma y que puede ser un tratamiento independiente, que es el canal de denuncias. Bueno, lo primero que tenemos que hablar en tema de compliance penal es su definición. ¿Qué se entiende por compliance penal? Bueno, en la ficha que tenéis en pantalla reza que es el conjunto de herramientas de carácter preventivo cuya finalidad es evitar la infracción de carácter penal y evitar eventuales sanciones que generen responsabilidad a la empresa. Esto es, se trata de efectuar una serie de programas, una serie de entrevistas, un estudio de documentación y una elaboración de mapa de riesgos para poder establecer o implantar este compliance penal. El compliance penal nace con la reforma del Código Penal en 2010, que es donde se establece la definición de compliance penal. Pero no obstante, tenemos que esperar 5 años más en la reforma de 2015 para entender que el legislador qué pretende, qué contenido
tiene que dotarse el compliance penal para que sea válido y con las consecuencias, con las óptimas consecuencias que posteriormente veremos. En la actualidad, pues tenemos que citar las normas ISO 19600, la norma UNE 19601 y la norma ISO 37001, que son las que rigen y de alguna forma complementan ese contenido de compliance penal. Antes os he anunciado que también es muy importante el tema de canal de denuncias. Bueno, el canal de denuncias, y creo que intentaré machacarlo durante esta webinar, es uno, es uno de los elementos que componen compliance penal, pero que de alguna de las maneras puede tener vida autónoma, vida independiente al margen de estar constituido o que la empresa o que la organización tenga o no un compliance. Canal de denuncias. El canal de denuncias, y es una fecha muy importante la que voy a decir ahora, 17 de diciembre de 2021, el canal de denuncias tiene su antecedente directo en la Directiva 1937 del año 2019, de fecha 23 de octubre de ese repetido año 2019. El Estado español tiene que transponer esta directiva a su legislación ordinaria, situación que todavía no ha acontecido, pero que eso no quita de obligación de cumplimiento esa directiva europea. Insistimos, compliance penal, el conjunto de herramientas de carácter preventivo. Canal de denuncias, una de esas herramientas es. Entonces, insistimos, lo lógico es implantar compliance penal con todos y cada uno de los elementos, pero también se puede, para dar cumplimiento a determinadas organizaciones, constituir y formar solamente ese canal de denuncias, cuyas características y cuyas obligaciones y de alguna de las maneras elementos de tratamiento comentaremos más adelante. Bueno. Carácter obligatorio o facultativo de cada uno de estos dos elementos. Respecto al compliance penal, es obligatorio para todos los partidos políticos en atención a la Ley Orgánica 6/2002 de 27 de junio. También es preceptivo para todos los equipos de fútbol de primera y segunda división según los propios estatutos de la Liga. Las cooperativas. Las cooperativas es importante y a la vez necesario que lo tengan implantado para aquellas cooperativas cuyos socios cooperativistas sumen más de 50 socios. En atención también a la Ley 11/2019 de 20 de diciembre que entró en vigor en Euskadi el 29 de enero de 2020. También es obligatorio para todo tipo de fundaciones y para todo tipo de sindicatos. Estas son, digamos, las 5 instituciones, las 5 organizaciones que por imperativo legal deben tener instaurado o constituido este programa de prevención de compliance. No obstante, como veremos más adelante, resulta que las circunstancias mercantiles, circunstancias sociales y de contratación nos están empujando a que hoy en día sea necesario el formar, el constituir y el implementar en cada organización un compliance penal. El canal de denuncias. Bueno, canal de denuncias, insistimos, una de las herramientas que puede tener vida propia al margen de compliance o junto con el compliance penal. Una de las primeras fechas que tenemos que resaltar es la de 17 de diciembre de 2021. ¿Para quiénes son obligatorias que tengan constituido ese canal de denuncias? Muy bien. Para organizaciones de 50 o más trabajadores, con independencia del tipo de objeto social que desarrolle esa organización, con independencia del volumen de negocio que tengan esas sociedades. Si tienen 50 o más trabajadores, obligación de tener constituido un canal de denuncias. También es obligatorio
para todas las empresas del sector de los servicios de tipo financiero con riesgo de blanqueo de capital o financiación del terrorismo, con independencia del número de trabajadores y con independencia del volumen de negocio. Organizaciones con un balance anual igual o superior a 10 millones de euros. Como anteriormente, da igual el número de trabajadores, da igual el objeto social, que si tienen un balance anual igual o superior a 10 millones de euros, tienen obligación de tener el canal de denuncias implantado y activo. Muy importante, comentando con mis compañeros fiscales sobre el tema que aquí literalmente he leído, organizaciones con un balance anual igual o superior de 10 millones de euros, me comentaban que se trata de un apartado un tanto abstracto o nada concreto porque se puede comprender diferentes apartados. Bueno, pues efectuando un análisis de los diferentes estudios e interpretaciones que se hacen, parece que se está refiriendo o al volumen de negocio de la organización que debe de ser superior a 10 millones o a la facturación también de ese importe de 10 millones de euros. No obstante, como todavía está pendiente que la legislación española adopte o aplique esta directiva 1937 de 2019, veremos qué interpretación la efectúa. También es de obligada instauración las sociedades del sector público, el Estado, los municipios con más de 10.000 habitantes, las administraciones regionales y también las provinciales y otras entidades de derecho público. Sí es verdad que para este tipo de sociedades del sector público se permite que se gestione de forma conjunta estos canales de denuncias e incluso se habilita que puedan compartir recursos para poder tanto constituirlos como desarrollarlos como atenderlos. Llegados a este apartado, donde ya hemos visto el carácter obligatorio y las definiciones de lo que pueden ser compliance penal y canal de denuncias, hace un tiempo leí un artículo en El País sobre compliance penal, los beneficios, las ventajas, las obligaciones, las características y demás, y me llamó la atención una frase que utilizaban que creo que de alguna de las formas establece lo que tenemos que entender como compliance penal. Y es la que he puesto al final de esta ficha y que literalmente señala que el compliance es un tren de alta velocidad al que hay que subirse. Con esto quiero decir que si es cierto que en determinadas organizaciones a día de hoy no es obligatorio tener constituido este programa preventivo de compliance, no es menos cierto que la realidad social, la realidad de la contratación y las ventajas y beneficios hacen que efectivamente no nos queda más remedio que subirnos porque y cuanto antes para poder aprovecharnos de las características y beneficios que se traslada a través de la utilización e implantación de compliance. Las ventajas y beneficios de un sistema de compliance. Estas son las que, de alguna de las formas, nos van a dar validez y nos van a habilitar el porqué en las organizaciones que no es necesario tener formado ese programa preventivo, conviene e incluso puede resultar hasta necesario a corto y medio plazo el implementar este programa o sistema de compliance. En estas ventajas y beneficios yo me he permitido reseñaros 16, de las que os voy a leer las 16, pero donde me voy a centrar, a mí me gusta agruparlos en 5 familias que aglutinan todas ellas con independencia de que los beneficios y las ventajas no solamente son 16, sino que son un montón y que también se van restringiendo o cerrando dependiendo qué tipo de organización se trate la que quiera
constituirlo, formarlo. Bien, en primer lugar, es evidente que evita las condenas penales a la sociedad, a los administradores y al personal de organización. Esto es, si tenemos implementado lo que es el programa de compliance, es evidente que como mínimo vamos a tener o se nos va a poder aplicar ante una conducta irregular o reprochable penalmente un atenuante. Y incluso podemos llegar a conseguir, y lo veremos más adelante, la eximente que, a pesar de haber desarrollado una conducta irregular, tenemos la consecuencia que, por tener implementado y haber hecho el correspondiente mantenimiento del programa, el tribunal nos exime de responsabilidad criminal. Evita sanciones judiciales, las penales, como hemos dicho, y las administrativas, es decir, la agencia tributaria, a la hora de tener implementado lo que es este programa de compliance, nos puede servir y se puede utilizar para minorar las sanciones o los reproches tributarios que se nos puede imputar por dicha agencia. Es evidente que se reducen riesgos. Hemos dicho que efectuamos un mapa de riesgos, un mapa donde se pone de manifiesto los hipotéticos delitos que se pueden cometer en el seno de la compañía, de la organización, y se evita el fraude interno, se generan mejoras organizativas y de control interno también. Se genera confianza en los propietarios, en los empleados, en los inversionistas, en los clientes y otros socios comerciales. Eso lo agruparemos luego en tema de reputación, en tema de marca, en el sentido que las personas que contratan o las organizaciones que contratan con nosotros adveran que al tener este sistema de compliance, de programa preventivo, pues tenemos una mayor reputación y sirve como una especie de aval para que puedan contratar al transmitir una transparencia en nuestra funcionalidad. Se disminuye el coste de los seguros, ya que permite renegociar su prima. Lo atacaremos más adelante, pero es evidente que el tener constituido un sistema de compliance nos permite que las agencias de seguros nos reduzcan esa prima al tener advertido determinados riesgos, sus sanciones, su prevención y su desarrollo para evitar el pago de una hipotética indemnización, una hipotética responsabilidad. Genera una mayor reputación y competitividad. Existe y se da una ventaja competitiva en la licitación pública y en empresas internacionales. Permite a la compañía tener una mayor visión de funcionamiento, un mayor control sobre los directivos y los trabajadores, detectando su mala praxis y poniendo remedio a dicha intervención. También sirve como aval de cara a tercero, ya lo hemos dicho anteriormente. El tener instaurado el compliance da una imagen frente al tercero de una contratación, de ser una organización seria, que también va en relación a la siguiente mejora a la reputación e imagen de la organización, aumentando el valor de la compañía. En los concursos públicos o con contratos internacionales se nos da prioridad e incluso hasta en determinados pliegos se nos da una serie de puntos de beneficio que a la postre pueden resultar los que habilitan esa adjudicación. Permite trabajar con proveedores no expuestos a riesgos que puedan comprometer su imagen de marca. Seguridad para los contratantes al evidenciar por evaluaciones externas el cumplimiento del programa compliance. Esto tiene su correlación con el mantenimiento del programa compliance, que la prevención, el programa se instaura, se constituye, pero no se puede dejar muerto. Tiene que efectuarse un mantenimiento, tiene que hacerse un seguimiento, tiene que ponerse de manifiesto e irse adaptando conforme a la realidad de las conductas que en la propia organización se están desarrollando. Seguridad para los contratantes al evidenciar por evaluaciones externas, que lo he comentado anteriormente, evaluaciones externas. Luego ya veremos que tanto el sistema de compliance como el canal de denuncias pueden ser un mantenimiento interno o un mantenimiento externo. Entendemos que es mucho mejor, es más neutral y es más abstracto
y mejor para poder utilizarlo de cara a una exoneración de una conducta reprochable o incluso frente a la imagen de terceros, que ese mantenimiento, esa evaluación sea externa. ¿Para qué? Pues para garantizar esa neutralidad, como hemos dicho. También uno de los beneficios es la reducción de incertidumbre en las transacciones comerciales. Se presupone que aquel que tiene un programa preventivo es el que está verificando la realidad de todas las circunstancias, todos los parámetros que se están dando desde la contratación hasta el envío, hasta la finalización, hasta el cobro del producto suministrado. Contribuye al correcto funcionamiento de los mercados y contribuye a la igualdad y a la justicia social. Bueno, como he dicho anteriormente, a mí este tipo de ventajas y beneficios de un sistema de compliance, que lo hemos limitado en esta ficha al número de 16, me gusta agruparlo. Por eso quiero incidir en 5 familias o 5 grupos de ventajas o beneficios. Primero, es indudable que uno de los mayores beneficios radica en su utilización en los procedimientos judiciales. Como hemos visto, el compliance penal tiene su recogida en el artículo 31 bis del Código Penal. Allí, como hemos comentado, nos está diciendo qué es lo que tiene que contener para poder atenuar o eximir una conducta reprochable. ¿Qué significa esto? Muy sencillo. Si nosotros tenemos un programa de compliance y tenemos la mala suerte de vernos en un procedimiento judicial penal, ya solamente por tenerlo se nos aplica una circunstancia atenuante. En el argot común, atenuante significa que se atenúa la pena. Dentro de, posteriormente veremos las sanciones penales que puede tener la empresa. Bueno, pues el atenuante significa que dentro de un máximo y un mínimo que establece cada artículo del Código Penal sobre la conducta o sobre el delito presuntamente cometido, de ser condenados, únicamente nos podrían, como mínimo, aplicar la pena mínima, el atenuante. No obstante, si el programa de compliance está debidamente constituido, cumple su fin, se va dando el mantenimiento, se justifica y se acredita que tiene vida y que nos tomamos en serio y que se van actualizando y que se van complementando con las diferentes circunstancias empresariales de la organización, se puede llegar a conseguir, como veremos también, insisto, más adelante en resoluciones judiciales, porque no son cuestiones teóricas, sino cuestiones prácticas, la exoneración de la pena al incluso considerarnos culpables de determinada actuación. Por eso, fundamental ver que en procedimientos judiciales o, como hemos dicho, procedimientos administrativos, tributarios sobre todo, se consigue la aplicación de la circunstancia atenuante o incluso también la eximente. Importante, fundamental, que aun cuando no tengamos constituido este programa de prevención compliance y desgraciadamente estamos incursos en un procedimiento penal, si empezamos a implementarlo y logramos finalizar su constitución antes de celebración del juicio oral, se nos puede aplicar también la circunstancia de atenuante. Es muy importante esto porque podemos incorporarlo en una segunda fase y no en la actualidad, sino en una segunda fase cuando ya tenemos la comisión de ese hipotético delito, aun cuando de forma evidente es mejor constituirlo y formarlo desde el inicio antes de que tengamos esa conducta para poder utilizarlo como atenuante, como eximente y sobre todo para prevenir
esa hipotética sanción penal. Otra de las grandes familias se trata la de adjudicación de concursos. Cada vez más en las licitaciones, en los pliegos, se está registrando que el que tenga constituido y demuestre un sistema de compliance implementado en la organización tiene una serie de puntos que se suman en la conclusión final para poder adjudicarse ese concurso. O incluso también se suele documentar en los pliegos que en caso de empate, ante igualdad de ofertas, se está priorizando, se está dando ganador o vencedor a aquel en el que rige y tiene un sistema de compliance. Por tanto, esto constituye otro de los motivos por los cuales es importante tener implementado este tipo de programa preventivo. La contratación. La contratación es la tercera de las familias en las que yo agrupo como ventajas y beneficios. Y ahí hago una diferenciación entre contratación pública y contratación privada. La contratación pública cada vez más se está exigiendo que, que la empresa o la organización que vaya a contratar con el sector público tenga constituida este compliance penal, porque si no, no puede tener acceso. Y luego con la contratación privada. La contratación privada, si queremos operar en el mercado internacional, cada vez más nos están exigiendo como requisito previo y sin el cual no se puede contratar o incluso contactar, el tener en la empresa constituido un sistema de compliance penal. Al margen de que efectivamente existan otras empresas, las empresas de gran envergadura, de gran capital, que exigen también de por sí este tipo de programa de compliance. Por supuesto que a la hora de contratar de forma privada, el tener este compliance penal implantado, pues nos da seriedad, nos da garantía y desde luego nos reduce la incertidumbre. Antes, si os acordáis, hemos hablado del tema de los seguros. Bueno, pues como todo el mundo sabe, en las organizaciones tenemos suscrito o deberíamos tener suscrito pues seguros de responsabilidad civil profesional, seguros de responsabilidad ante accidentes, seguros de responsabilidad de directivos y administradores. Pues bien, todo este tipo de seguros empieza a haber ya entidades aseguradoras que si no tienes implantado un sistema de compliance no quieren bajo ninguno de los conceptos suscribir este tipo de contrato de seguro. E incluso aquellos que sí deciden dar esa cobertura, nos reducen la prima y de hecho por eso tenemos que, entre comillas, luchar o argumentar que tenemos este tipo de compliance en la organización para poder reducir esa prima que desde luego reduce su riesgo, reduce la cobertura al tener planificado cada uno de los acontecimientos que pueden dar lugar a ese tipo de siniestro. Y luego ya por último, me gusta hablar y aglutinar en reputación en marca como una de las ventajas y beneficios del sistema de compliance. Y va ligado a la transparencia, va ligado a la funcionalidad, va ligado a la evitación de la mala praxis que al tener constituido compliance, pues se está trasladando al tercero, se está trasladando incluso, como hemos visto también dentro de la propia organización, que las situaciones y las cosas no se hacen porque sí, sino que todo tiene un protocolo, todo tiene un código de conducta, todo tiene un régimen sancionador si se produce determinada conducta irregular y eso se traduce en una reputación excelente y que debemos trasladar a la persona o a la organización con la que estamos contratando. Vale. Delitos expresamente regulados. Bueno,
Inicialmente, el Código Penal extiende la responsabilidad penal a la empresa en 34 delitos concretamente, de los cuales yo he reducido a 18 en esta, en esta ficha técnica, porque entiendo que son los que de forma mayoritaria podemos vernos implicados en las organizaciones. En realidad, si empezamos a leer los títulos, pues resulta que igual pensamos que la mayoría de estos delitos nunca se van a poder cometer en nuestra organización. Y desgraciadamente estamos en un error, porque son solamente títulos que también se traducen en determinados parámetros o determinados contenidos o desarrollos que sin duda a veces igual podemos tener la mala suerte de vernos en un procedimiento penal con este tipo de delitos. La empresa puede ser responsable tanto por acción como por omisión, como por ser beneficiaria de determinada conducta irregular y reprochable. ¿Qué quiere decir esto? Muy sencillo, que si la empresa realiza determinada conducta irregular, es evidente que puede tener determinada responsabilidad, pero aunque no la haga, también puede imputársele responsabilidad si no hace lo que tuvo que hacer, que es la acción por omisión. Los delitos, bueno, delitos medioambientales. Si leemos medioambientales, insecticidas, vertidos contaminantes, bueno, pues este no creo que alguien pueda pensar, no puede ser para mi organización. Bueno, incluye vertidos de aceites, vertidos de aguas residuales, contaminación acústica. Contaminación acústica puede ser que nuestra maquinaria haga una serie de ruido, emita determinados decibelios que estén por encima de lo que está establecido legalmente y podamos tener una responsabilidad ya no solamente medioambiental, sino también incluso de delito, ¿vale? E incluso unas hipotéticas obras en el pabellón, unos hipotéticos movimientos de tierras que pueden provocar modificación de estructuras o daños o inundaciones. También estaríamos dentro del delito medioambiental. Delitos contra la salud pública, trata de seres humanos, derechos ciudadanos extranjeros, contratación ilegal de mano de obra o menores. Bueno, este delito, como bien reza este título, engloba pues la contratación irregular de mano de obra o de menores que en determinadas circunstancias pueden ser constituidas de delito. Fraude fiscal, receptación y blanqueo de capitales. Este delito, que es uno de los que yo me quiero detener brevemente, pero hacer un especial desarrollo, se encuentra regulado en los artículos 298 a 304 del Código Penal y engloba el eludir el pago de tributos de cantidades retenidas o que se hubieran debido retener o ingresos a cuentas. También obtener indebidamente devoluciones o disfrutar indebidamente de beneficios fiscales e incluso obtener una ayuda pública habiendo falseado las condiciones. Pues bien, resulta que si tenemos la mala suerte de estar metidos o incorporados en un procedimiento penal donde se nos imputa un delito de fraude fiscal por alguna de estas circunstancias, lo primero que tenemos que hacer es justificar las cuantías de esta hipotética actuación o conducta irregular para poder minorar y utilizar el grado mínimo de la pena o incluso buscar su eliminación, al margen, como hemos dicho, de justificar que tenemos compliance instaurado y que
buscamos no solamente la atenuante, sino la eximente. Pero cuidado porque el delito de fraude fiscal, con esta serie de conductas, esta serie de reproches que se pueden dar, podemos estar o la empresa puede tener extendida su responsabilidad con las correspondientes sanciones penales que veremos en la ficha posterior, que pueden llevar a un fatal desenlace, como puede ser la disolución y la liquidación, que es la pena máxima práctica de la condena de un delito de los que estamos ahora mismo comentando. Otro de los delitos es el delito contra la hacienda pública previsto en los artículos 307 a 310. Aquí se engloba actuaciones o conductas como facilitar a terceros el cobro de prestaciones indebidas, el impago de cuotas a la seguridad social y el impago de impuestos o retenciones o aplicación de deducciones o reducciones indebidas. Si tenemos este tipo de conductas, lo mismo deberíamos advertir y controlar las cuantías para evitar que tuviera su reproche penal y se quedara solamente en el tema de la sanción administrativa, sanción tributaria, sin perjuicio, insisto, de poder justificar también en esa sede administrativa y tributaria el tener implementado el sistema de compliance. Otro de los delitos que se encuentran regulados y recogidos en contra de la cesión es el de riesgos explosivos, combustibles, y me estamos refiriendo aquí, por ejemplo, a organizaciones de gasolineras, organizaciones donde efectivamente se trate determinados productos que pueden, si no se adoptan las medidas necesarias y se demuestra que efectivamente se han efectuado, pues podemos tener responsabilidad o reproches penal. Delitos referentes al tratamiento de datos de carácter personal. Artículo 197 del Código Penal, allí se encuentra recogido y que hoy tanto está de moda o se está intentando por parte del legislador dar una amplitud a la hora de cobertura para salvaguardar los derechos. No se puede acceder sin autorización a los datos reservados de carácter informático, en carácter de papel, en ficheros, no se puede alterar o utilizar en perjuicio del autor de esos ficheros. Es decir, tenemos que tener muchísimo cuidado con el tratamiento y la protección de datos porque se puede extender la responsabilidad a el ámbito penal. Delitos informáticos, un poco en la línea con el que acabamos de comentar. Ataque a la intimidad, allanamiento informático, daños informáticos, estafa informática. Otros delitos, el cohecho o tráfico de influencias, corrupción en los negocios. Delitos sobre urbanismo, delitos relativos a la energía nuclear, las radiaciones ionizantes, tráfico de drogas, falsedad de medios de pago, organizaciones y grupos criminales y financiación de terrorismo, delito de contrabando también, estafa de inversiones, alzamiento de bienes regulado en los artículos 257 a 258 del Código Penal. Todo el mundo sabe lo que es un alzamiento de bienes, que es alzarse los bienes en fraude de acreedores y puede efectuarse a través de determinados actos que dificultan o impiden que el acreedor legítimamente pueda cobrar un crédito que tiene frente a una organización deudora. Pues bien, puede extenderse esta responsabilidad a la propia empresa si insistimos, como hemos añadido anteriormente, o por acción o por omisión, realiza las conductas de enajenación del bien, por donación, por compraventa, también si efectúa sobre dicho bien un gravamen que dificulta, minora o impide, como hemos dicho antes, que el acreedor pueda cobrar ese crédito. Delitos contra los consumidores. Es otro de los delitos que también puede tener responsabilidad penal la empresa. Artículos 278 a 286. Cualquiera de nosotros puede pensar, bueno, pero si mi empresa, si mi organización no se dedica o no tiene el destino a un consumidor final. Bueno, pues que resulta que este tipo de delitos se extiende a
la realización en las ofertas o publicidad que incorporen los productos alegaciones falsas o a la manifestación de características inciertas en nuestra contratación, o incluso el falseamiento de información económico-financiera contenida en los folletos de emisión de cualquier instrumento. Si nosotros no estamos registrando de una forma concreta, cierta y debida las características de lo que estamos vendiendo, del producto que estamos efectuando, podemos estar en esa comisión de un delito contra los consumidores de los artículos 238 286, como he dicho anteriormente, del Código Penal. Y por último, la financiación ilegal de los partidos políticos, entre otros, es uno de los delitos, de los 34 delitos donde la empresa puede tener extendida su responsabilidad. Las sanciones penales. Las sanciones penales que se pueden evitar con la instauración de compliance penal van desde la más sencilla, aunque también problemática y desde luego a veces de difícil reparación, una sanción económica o una multa que puede ir hasta 9 millones de euros o hasta, como anteriormente lo he anunciado, hasta la disolución y liquidación de la propia compañía, aun cuanto fuera una compañía solvente. Entre tanto, tenemos el plazo máximo de 5 años, que también nos pueden sancionar, con la suspensión de las actividades, con la clausura de los locales o los establecimientos por ese plazo de 5 años y también por una intervención judicial para salvaguardar el derecho de los trabajadores o de los acreedores. Como decimos, plazo máximo hasta 5 años. Y luego existe otro tipo de sanción penal donde ya no pone el plazo máximo de 5 años, sino que lo amplía hasta 15 años, que es para la prohibición de realizar en el futuro las actividades en cuyo ejercicio se haya cometido, favorecido o encubierto el delito, o la inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas en los beneficios o incentivos fiscales o seguridad social también con un plazo de 15 años. Ya vemos que evidentemente, dependiendo del tipo de conducta irregular o conducta reprochable, si al final no sancionan penalmente, insisto, con independencia de las cuantías, con independencia de las determinadas circunstancias que pueden ir en cada caso, podemos tener un serio disgusto si no tenemos constituido compliance penal, porque insistimos que como mínimo, nos reduce hasta el grado mínimo la pena con la aplicación de atenuante o incluso el mejor de los beneficios en un procedimiento penal es el de la exoneración o que nos exime de la responsabilidad penal sin ningún tipo de sanción. Anteriormente os hemos trasladado circunstancias teóricas, circunstancias o situaciones de forma teórica que se pueden dar e hipotéticas en las determinadas conductas de las organizaciones. En esta ficha y en la siguiente he querido, lejos de aburriros, he querido documentar determinadas sentencias de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, donde habilita la necesidad de control para evitar estafas y falsedades en la empresa por parte de tener implantado el compliance, la necesidad de las empresas informáticas y la validación de los canales de denuncias. Pero sí quiero hacer especial mención por su reconocimiento mediático y porque sin duda lo habréis escuchado a lo largo de estos años, es un ejemplo clarísimo, clarísimo del atenuante se aplicó al Fútbol Club Barcelona cuando la sentencia de 14 de diciembre de 2016, número 694/2016, se le condenaba al Fútbol Club Barcelona a 2 sanciones económicas que casi sumaban 9 millones de euros, pero al tener implantado compliance penal,
se le aplicó la circunstancia de atenuante y se le redujo al 40%, con lo cual no llegaron a pagar 5 millones de euros, que es mucho, pero frente a casi el doble, creo que mereció la pena tener implantado ese sistema de compliance. Un ejemplo clarísimo donde también los juzgados y tribunales eximieron de responsabilidad, en este caso a Deloitte, fue el denominado caso Bankia, mediante auto del Juzgado Central de Instrucción de 11 de mayo de 2017, donde el Deloitte, al considerársele, a pesar de considerarse cooperador necesario en la comisión de un delito continuado de falsedad contable, se le exonera de responsabilidad, es más, no tuvo ni que asistir a juicio por cuanto tenía implantado desde el 2010 el programa de compliance penal. Por tanto, es un ejemplo clarísimo de cómo tiene una trascendencia práctica la instauración de este tipo de programas de prevención. Luego también otra exoneración se produjo con Terra Mítica, donde se la absolvió a ella y a otra serie de empresas en la sentencia del Tribunal Supremo de 15 de enero de 2019. Por ello, entendemos que, evidentemente, todas estas circunstancias justifican la necesidad, aunque por imperativo legal no sea obligatorio, que este tipo de programa de prevención se constituya o se formalice. Muy brevemente, el artículo 39 bis del Código Penal nos establece en esa reforma de 2015 el contenido del sistema. Y voy a pasar de una forma rápida, insisto, sin perjuicio de poder estar a vuestra disposición para desarrollar, como hemos dicho al inicio, cualquier tipo de comentario, cualquier tipo de situación, porque veo que me estoy quedando sin tiempo y quiero atacar uno de los elementos que os he anunciado también, perdón por la reiteración, al inicio de esta ponencia, que es el canal de denuncias. Bueno, el artículo 39 bis del Código Penal establece que los elementos del programa de compliance deben tener un modelo de organización, un mapa de riesgos, en virtud de lo que pueda desarrollar la empresa, el código de conducta, las medidas preventivas de concreto cumplimiento, el canal de denuncias, que ahora desarrollaremos, el régimen sancionador, la formación en la instrucción y la verificación ordenada o programada y más extraordinario, que es lo que llamaremos mantenimiento y supervisión. Estos 8 parámetros son los que tiene que dotar o tiene que dotarse este programa de compliance según el Código Penal para que pueda surtir sus efectos. Canal de denuncias. El canal de denuncias, a riesgo de ser cansino y repetitivo, es uno de los elementos que también forman el programa Compliance Penal, pero que puede tener su constitución y su desarrollo de forma independiente a compliance. Es decir, una organización puede no tener compliance y tener canal de denuncias. Importante y fundamental. El tener implementado el canal de denuncias no supone que los juzgados y tribunales nos apliquen la exoneración o la circunstancia atenuante que sí lo dan los juzgados y tribunales respecto al compliance. Son situaciones diferentes y aquí, teniendo implementado el canal de denuncias, no supone la aplicación inmediata ni del atenuante ni de la eximente. Primera gran diferencia. Segundo, el canal de denuncias, la obligación. Ya hemos visto anteriormente que en función de la aplicación de la Directiva 1937 de 23 de octubre de 2019, 17 de diciembre de 2021, es decir, menos de 2 meses, determinadas organizaciones deben tener implementado el canal de denuncias. ¿Cuáles son? Las que hemos dicho con anterioridad. Organizaciones
con más de 50 trabajadores, esta es su primera fecha de 2021, las empresas del sector de los servicios de tipo financiero, las sociedades o organizaciones de balance anual o superior a 10 millones de euros y las sociedades del sector público. Todas estas organizaciones, 17 de diciembre de 2021, tienen que tener constituido este canal de denuncias. La legislación española todavía no ha acogido esta directiva en el sentido de desarrollar, pero sí es de obligado e inmediato cumplimiento con esta fecha por ser de aplicación, insistimos, directa esta directiva. ¿Qué sucede si no tenemos este canal de denuncias en nuestra organización? Bueno, pues ahí aparece, en la ficha tenéis, que nos pueden poner una multa de hasta 60.000 euros. También os puedo decir que esta multa de 60.000 euros se queda pequeña porque en el anteproyecto de ley del legislador español para poder acoger esta directiva se establece que ya no se considera una infracción leve, sino que se considera o tiene la calificación de infracción grave o muy grave. Y en este caso, esa multa oscila entre los 100.000 euros y los 300.000 euros, con lo cual estamos hablando ya de cifras muy importantes y que pueden llevar abocado al cierre inmediato de la compañía por no poder efectuar este pago de esta sanción. El procedimiento del canal de denuncias. El procedimiento del canal de denuncias puede ser interno o externo. Es decir, se puede recoger a través de la página web de la organización con un enlace directo o a través de un email concreto, que será tratado con el máximo rigor, la máxima confidencialidad y el anonimato del alertador o del denunciante. De tal manera que si, por lo que sea, eh, este canal de denuncias se trata de forma interna en la empresa o de forma externa mediante otra organización, como podemos ser nosotros cuando las implementamos nosotros a la vez que se está dando el mantenimiento y el seguimiento de este tipo de programa de prevención, y se comete la torpeza que se conoce quién es el alertador o el denunciante, pues tenemos una responsabilidad inmensa en el sentido que se constituye como una infracción grave, muy grave, mejor dicho, y donde la sanción económica es una multa de 100.000 a 300.000 euros. Es la misma sanción, por ejemplo, digo, para no leeros los diferentes apartados que suponen ese tipo de infracciones leves, graves o muy graves, es la misma sanción de muy grave si el alertador o denunciante proporciona una serie de información que es totalmente incierta a sabiendas de su falsedad. También puede ser sancionado con una multa de 100.000 a 300.000 euros. Rápidamente, ¿cuál es el funcionamiento? En ese enlace o en ese email, el alertador, que puede ser alguien de la empresa, o trabajador, o administrador, o empleado, o proveedor, o un tercero totalmente ajeno, ha observado algún tipo de conducta irregular que entiende que va contra las normas, o contra los protocolos, o contra los códigos de conducta, lo que efectúa es, lo pone de manifiesto en ese enlace o en ese email, esa comunicación va al destinatario encargado y designado de su tratamiento, efectúa la instrucción que corresponda para aseverar que se trata de una información correcta o incorrecta y propone una resolución sin trasladar
quién es el alertador o el denunciante, insisto, para establecer o una de dos, archivo, porque no constituye ningún tipo de infracción. Dos, considerarse que es constitutivo de un delito o de una infracción que puede ejercitarse una acción judicial y propone el ejercicio de las acciones judiciales, o en su defecto no proceden acciones judiciales, pero entiende que puede tener cierto reproche desde el punto de vista de la empresa y lo traslada a recursos humanos para que lo habilite y inicie un expediente en ese sentido. Como antes hemos visto, el canal de denuncias también es de obligado cumplimiento en sociedades de sector público. Pues bien, al tratarse de funcionarios públicos, también se incorpora en el grado de el máximo de los grados la inhabilitación, que puede ser absoluta y total o especial, que puede ir de 1 año a 3 años. Insistimos, nos ha gustado citar y desarrollar un poco más uno de los elementos que tienen vida propia el canal de denuncias por la proximidad, la necesidad y la obligación a muchísimas de las organizaciones que tienen que tenerlo implementado para este 17 de diciembre de 2021. Conclusiones. Muy breve. Primero, tenemos citada ahí idoneidad de implantación circular 1/2016 de Fiscalía. Muy sencillo. Fiscalía dice que si se advierte que los programas de compliance han sido unos cortapegas de unos a otros, no son propios, no regulan determinados mapas de riesgos propios del objeto social de la empresa, se consideran inválidos y no van a constituir ni exonerar a las empresas. 2. Conclusión, que compliance penal y canal de denuncias, aunque son elementos que pueden convivir, pueden tener vida propia e independencia. 3. El mantenimiento debe ser interno o externo, pero se da más viabilidad, más fiabilidad, como digo, y más contundencia a que sea externo. Y en este sentido, desde ATE efectuamos ese trabajo tanto de implantación como de desarrollo como de mantenimiento, y quedamos a vuestra disposición para si existe algún tipo de duda al respecto. Ahora, en principio, debería de existir algún tipo de duda o algún tipo de pregunta si tenemos, pero la verdad es que no veo ninguna pregunta. Van a revisar en el control interno a ver si tenemos alguna consideración, alguna conclusión. Insisto, no hay ninguna pega a que, sin ningún tipo de compromiso, como hemos dicho al inicio, exista una llamada, exista un email, exista una visita personal para que podamos ayudaros, podamos complementar o podamos solventar algún tipo de dudas al respecto. Bueno, me comunican que no hay ningún tipo de duda. Supongo que ha sido un tema bastante árido, aunque entiendo que teníamos la obligación de trasladarlo porque entendemos que es bastante desconocido este tema. Insisto, quedamos a vuestra disposición en ese sentido. Por último, y para finalizar, queremos agradecer, o quiero agradecer en nombre del Grupo ATE y en mi propio nombre, la dedicación y el tiempo que nos habéis dispensado en esta semana virtual de ATE, que no nos ha quedado más remedio que organizarlo así para poder celebrar estos 50 años, estos 50 aniversario por las circunstancias que estamos viviendo. Esperamos que los contenidos que hayamos elegido para dotar estas ponencias hayan cumplido vuestras expectativas, y también aprovecho la ocasión para, utilizando los mismos términos penales
que en mi ponencia he desarrollado, que os consideramos desde el Grupo ATE ya no solamente partícipes, sino cómplices e incluso cooperadores necesarios del logro de este 50 aniversario. De verdad, muchísimas gracias por todo. Un abrazo.